Antes de leer la porción de esta mañana y reflexionar un poco sobre ella, Susana y yo queremos agradecer a la Iglesia vuestra hospitalidad. Nos hemos sentido como en casa, yo diría mejor que en casa, porque no ha habido visitas, no ha habido llamadas, no ha habido, en fin, todo lo que tiene que ver con el ministerio habitual, y hemos estado descansando, trabajando un poco también, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no le dé de comer, de manera que hemos sido muy bendecidos de parte vuestra a través de lo que el Señor os ha llenado en vuestros corazones de amor y de afecto entrañable. Queremos pediros que oréis por nosotros. Necesitamos esencialmente ser sostenidos en el ministerio, de manera que lo hagamos siempre en el espíritu que movía a Juan el Bautista. A él conviene crecer y a mí menguar, para gloria de su nombre. Carta primera de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 hasta el 31. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1. Versículo 26 al 31, dice así la palabra del Señor. Pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios en la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que escogió Dios lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió Dios lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para anular lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hemos estado reflexionando de una forma sencilla, breve, yo diría un tanto superficial, porque no entramos demasiado abajo en cuanto a posiciones doctrinales que tiene la teología de los temas de estos días, pero hemos visto el primer día a Cristo como el Señor en la Biblia. No olvidemos nunca esto. No hay revelación de Dios sino por Cristo. No hay enseñanza bíblica que no se centre en Cristo. Y recuerdo ese versículo de Apocalipsis, que Cristo es el espíritu de la profecía. Es decir, toda la Biblia está orientada a Cristo, se manifiesta en Cristo y se interpreta en Cristo. Segundo día, hemos visto a Jesús como el Señor de la historia. ¿Crees que está en el control o no? Parece que no es así. El mundo está desenfrenado, pecado por todas las esquinas, corrupción, problemas, no solamente económicos, sino también de naciones con naciones, pero sobre el trono está el Señor. Y la Biblia dice que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ayer veíamos al Señor Jesucristo en otro aspecto especial de la vida de la Iglesia. Jesucristo es el Señor en la Iglesia. Y recuerdo que no existen autoridades en la Iglesia, solamente tres y celestiales. La palabra, única norma de fe y conducta, el Espíritu Santo, vicario de Cristo en la tierra, y Jesús, cabeza y fundamento de la Iglesia. No hay nadie que gobierne la Iglesia si no es por delegación de Cristo. De manera que tenemos que tener mucho cuidado, porque la única persona que se pretendía ser el dueño de la Iglesia en el Nuevo Testamento se le cita por nombre, para que todos entendamos que eso no es correcto, y acordándonos de él, nos acordemos también de nuestra responsabilidad, y se le llama Diótrefes.
Y ese Diótrefes era una persona en una iglesia que decía, en esta iglesia mando yo. Y el que no está de acuerdo con don Diótrefes, entonces no puede estar en la iglesia. Y el que contradice a don Diótrefes lo pone fuera de la calle y lo echa de la iglesia. Eso es diotrefismo. Es decir, adueñarse de la iglesia de Cristo. ¿Quién es el Señor? Cristo. Por último, en esta mañana, Jesús es el Señor de mi vida. La vida cristiana está centrada en el señorío de Jesús. La salvación es vinculación con Cristo. De manera que la vida cristiana depende íntegramente de una absoluta vinculación con Él. Quiero recordar y enfatizar eso. Quiero ser enormemente sencillo esta mañana para que todos entendamos bien el mensaje de la centralidad de Cristo en la vida cristiana. El desarrollo de todo cuanto tiene que ver con la vida cristiana está en Cristo. Y menciono dos textos. Uno de ellos, el más querido para mí de toda la Biblia, lo descubro, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Y el segundo, muy parecido a él, pero está en Gálatas 2:20, donde Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nota que Pablo dice algo. La cruz supone un antes y un después para mí, dice Pablo. Antes era yo, Pablo. Ahora es tú, Cristo. El yo de Pablo fue sustituido por el tú de Dios, que es Cristo. Y Pablo dice, es Cristo el que maneja mi vida, el que orienta mi vida, el que da poder a mi vida, el que me lleva en victoria y el que me va a recibir en gloria con la recompensa que Él tiene guardada para mí. No porque yo la merezca, sino porque Él es bueno. La vida cristiana no es religión, es comunión con Cristo. Y a veces decimos, bueno, es que la vida religiosa la tienen las grandes iglesias, entre comillas, grandes iglesias nacionales. Esa es religión. Creo que tenemos mucho todos de eso. De manera que el Señor nos llama a entender que Cristo es razón de vida, origen de vida y también esperanza de vida. ¿Nos damos cuenta de esto o no? Cristo es el núcleo de la vida cristiana. Permitidme tomar esta mañana algunos aspectos de la vida cristiana relacionada con Cristo que en la Escritura se conoce como identificación con Cristo. Primeramente quiero hablar rápidamente de qué es la identificación. En segundo lugar, cuál es la dimensión de vida en la identificación. Y en tercer lugar, mi responsabilidad personal. Siempre lo digo, no puedo salir de este lugar esta mañana como entré. Tiene que haber un cambio necesariamente si realmente Dios me habló. Y si Dios me habló y su palabra se abrió esta mañana, no hay duda ninguna que yo tengo que ocupar o confrontarme con mi responsabilidad y tomar hoy decisiones. Primeramente, la identificación con Cristo. Mirad el concepto que tiene Pablo de vida cristiana en estos versículos que leímos en la primera parte del versículo 30. Mas por obra suya, referido a Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Es muy interesante esa forma de expresión de Pablo con esa preposición en, que indica posición. De manera que no estamos solamente siguiendo a Cristo, que es verdad, pero estamos puestos en Cristo, para que la vida cristiana pueda ser una realidad espiritual. Cuando nosotros creemos en Cristo, nosotros recibimos ¿qué vida? Lo decía ayer o anteayer, vida eterna. Y la vida eterna solo es posible por vinculación con Cristo, porque en Él estaba la vida. Como Hijo de Dios y Verbo eterno encarnado, Jesucristo es Dios y es consustancial con el Padre y con el Espíritu Santo. Por tanto, cuando yo estoy vinculado vitalmente
posicionalmente identificado, unido a Cristo. La vida de Dios por medio de Cristo viene a ser mi experiencia de vida y vivo en la naturalidad del devenir diario la vida eterna de Dios a través de la comunión en su divina naturaleza. Ahora, cuando nos preguntamos, ¿para qué nos salva Dios? Aquí tenemos un montón de respuestas. Y la última y definitiva es, bueno, Dios nos salva para el cielo. ¿Es verdad? Pues sí, es verdad, relativamente. Pero ¿crees que Dios necesita llenar el cielo de cristianos? Él no necesita nada. Tiene los ángeles que le adoran. Tienen los ejércitos celestiales que proclaman su santidad y su gloria. La Biblia me dice que la salvación es un llamamiento a la comunión con Cristo. Mirad el capítulo 1 que tenemos ahí delante, el versículo 9. 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Luego el llamamiento a salvación es un llamamiento que Dios hace al pecador perdido para que venga a la comunión con Él, para que se vincule y pueda vivir una vida de relación espiritual, no con algún ángel o con algún ser grande, sino con Dios mismo. Comunión, unión común con Él. Participación, dice Pedro, en la divina naturaleza. El nuevo nacimiento es consecuencia de la comunión, de la identificación con Cristo. Yo quisiera, por favor, que tuviésemos muy claro que la comunión con Cristo no es aproximación a Cristo, es posición en Cristo. Aquí tenemos, no los veis, pero por fe los veis. Aquí dentro de estas pantallas hay tubos fluorescentes o LEDs en el tiempo presente. Tú puedes poner todos los tubos que quieras. Y cuando entras y ven todos los tubos, dicen, menuda iluminación. Y resulta que le das al interruptor, no se encendió ninguno. ¿Pero están puestos los tubos? Sí. Pero para que el tubo se encienda, tiene que estar en conexión con los conductores eléctricos. Si está muy junto, muy próximo al contacto o al conductor eléctrico, ¿alumbra? No. Solo alumbra cuando está en los contactos. Así la vida cristiana. La vida cristiana no son formas, no es sistema, no es tradición, no es historia. La vida cristiana es Cristo. Y si no es Cristo, no hay vida cristiana. ¿Me estáis siguiendo? A veces nosotros pensamos que somos el grupo de creyentes, no importa qué nombre le querráis dar, el grupo de creyentes más sanos en doctrina. Y tenemos el orgullo de ser perfectamente sanos en doctrina. Una doctrina impecable. ¿Sabéis lo que estamos haciendo? Adorando la doctrina y desconociendo al Dios de la doctrina. La doctrina nos santifica. Es Cristo el que lo hace. Y es la palabra de Dios, en el sentido de procedente de Él, que orienta la santidad de nuestras vidas. En el Salmo 19 preguntamos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y hoy las técnicas de crecimiento y de santificación experimental nos presentarán 25 libros de lo que los jóvenes tienen que hacer para seguir a Cristo. ¡Qué tremendo error! No hay que hacer nada para seguir a Cristo más que estar en Cristo. Ya está todo arreglado. A veces hablamos de vida de santidad. ¿Cuál es la santidad? Pues la santidad en la dogmática evangélica rígida es no. Esta es la santidad. ¿No qué? No nada. No hagas esto ni lo otro ni lo demás. Yo sabéis bien que soy la quinta generación de creyentes. Vieja trayectoria. Nací y las amo tremendamente en las asambleas de hermanos. Mi abuelo, bueno, mi tatarabuela, era
la primera convertida por un hombre, un paragüero. ¿Sabéis lo que es un paragüero? Un afilador. No, ¿quién no conocéis eso? En Galicia el afilador era un tipo muy vinculado a la aldea que iba con su maquinita, su carro de afilar, y paraba en una aldea, afilaba los cuchillos, arreglaba las cosas y seguía para adelante. Y un día este hombre pasó por la casa donde vivía mi tatarabuela, una gente llamada noble de aquel tiempo, castellanos en Galicia, y este paragüero pasó por allí y le dijo: doña María, ¿a usted le gusta leer? Sí, le voy a dejar un libro para que lea. Le dejó un Nuevo Testamento de los que imprimió en España Jorge Borro, de estilo San Miguel sin notas. Tengo ese Nuevo Testamento en casa. Y esta mujer, que esas familias que tenían su escudo en la puerta siempre tenían en la familia un militar y un cura, pues fue a su hermano cura y le dijo: ¿puedo leer esto? Y él abrió Nuevo Testamento, estilo San Miguel, y dijo: naturalmente que sí, es palabra de Dios, léelo. Leyó el Nuevo Testamento. 15 días después el afilador pasó nuevamente por allí. Le dijo: ¿le gustó el libro, señora? Sí, mucho. Le voy a dejar otro. Le sacó el Nuevo Testamento y le dio la Biblia. Y pasó el tiempo, fíjate tú, cómo Dios hace las cosas. Y pasó el tiempo. Y en una noche de esas de invierno gallego, viento fuerte, lluvia intensa, un hombre misionero inglés que venía desde el norte hacia el centro de Galicia se perdió. Y atravesando los caminos de las aldeas, cayó ¿dónde? En ese lugar. Y entró en la aldea y le preguntó a la gente: ¿alguien me puede ayudar y darme un sitio para dormir esta noche? Y los aldeanos le dijeron: no, en casa no, pero mire, ahí en la casa grande, que es como le llamaban a la casa esa, tal vez le ayude. Y él fue allá. Y el dueño de la casa, padre de esa señora, le dijo: ¿cómo no? Quédese usted. Le dio su habitación, su cena, y a la mañana este misionero le dijo: ¿cuánto le debo por el hospedaje? Y él le dijo: nada. Nosotros, la familia Arroyo, no cobra los favores que hacemos. Muchas gracias. ¿Puede usted permitirme que les haga un regalo? ¿Cómo no? Reúna a los suyos, que quiero hablarles, y les predico el Evangelio. La Biblia y esa predicación trajo como resultado la salvación del primer miembro de la familia. Entendió rápidamente que la vida, la salvación, es tener no relación, sino comunión con Cristo. Voy a la Biblia y le pregunto a la Biblia: ¿cómo se salvan las personas? Y Pablo me contesta que si confesases con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón, no es creer aquí, es creer aquí. Si creyeses con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué? Serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El apóstol Pablo está enseñándome algo muy serio, muy importante. Salvación consiste en entregar la vida a Cristo. Por eso se cree ¿con qué? Con el corazón, núcleo de la vida. Cuando tú rindes tu corazón ante rebelde, sucio, desobediente a Cristo, Cristo va a transformar esa vida. Y Cristo va a cambiarte de posición de una forma contundente. Cuando todos hemos creído de esa manera, la Biblia me dice: nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde? ¿Quieres decirlo otra vez? ¿Al reino? ¿No tienes un pequeño problema con eso? ¿Qué es el reino? Y aquí vienen las respuestas múltiples del reino. No, el reino de Dios es una cosa, el reino de los cielos es otra. Tengo un problema, ¿cómo lo voy a diferenciar?
¿Y en dónde estoy yo? ¿El reino de Dios o el reino de los cielos? No, el reino de Dios. Porque el reino de los cielos tiene que ver solamente con una cierta panorámica en relación con un pueblo, y con el reino milenial es el reino, el otro no. No. Y resulta que Pablo me dice que me ha librado de las tinieblas y me ha trasladado al reino. ¿De quién? De eso me dijo, ¿estamos en el reino o no? Por tanto, si estamos en el reino, la vida está en vinculación directa con el Rey, que hace posible ese cambio de esfera a una posición en relación con Dios. ¿Lo tenemos claro o no? Luego, la vida cristiana significa vivir en Cristo las demandas que Dios establece para los súbditos del reino. Hace algún tiempo leía un libro un tanto antiguo, lo tengo allí en la biblioteca, que hablaba precisamente del reino selectivo en el Nuevo Testamento. Y me encontré con un pequeño problema ahí. Y el problema es que el autor del libro razonaba directa y argumentalmente, yo diría enérgico, decía que el Sermón del Monte no es para la iglesia. ¿Lo viste alguna vez? Que el Sermón del Monte es la ética del reino. ¿Lo viste alguna vez? Bien, no tengo la más mínima duda. Que el Sermón del Monte es la forma en que se vivirá en el milenio. ¿Es verdad? No tengo ninguna duda que es así. Pero si es la ética del reino, ¿dónde estás tú y dónde estoy yo? ¿Dónde? En el reino. Luego el Sermón del Monte es la ética de mi vida cristiana, ¿sí o no? Hermanos míos, no hay 4 evangelios. El evangelio antiguo, el evangelio de la ley, es decir, del entorno de la ley, el evangelio de la gracia y el evangelio eterno. ¡Qué barbaridad! No hay otro evangelio. ¿Está claro o no está claro? Nosotros complicamos muchísimo las cosas, y este evangelio de salvación proclama que Jesucristo el Señor es el único salvador de los pecadores. ¿Lo crees o no? Es que si no lo crees te vas al infierno. Es el único salvador de los pecadores, y que tú tienes el perdón de tus pecados porque Dios te coloca en Cristo, y Cristo es para ti justificación y redención. El núcleo de la vida cristiana es Cristo, y se produce un cambio de condición. Primera Tesalonicenses 1:9. Todos dan testimonio de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Es muy interesante la construcción gramatical griega de ese versículo. ¿Cómo os convertisteis desde los ídolos hacia Dios? Es decir, estabais en medio de los ídolos, era vuestra vida, y de pronto dejáis eso y camináis hacia Dios. Os convertisteis de los ídolos a Dios, ¿para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo de los cielos. Aquí tienes la vida cristiana. La vida cristiana, si es cristiana, tiene necesariamente que tener un componente notorio de servicio, porque estamos viviendo al siervo. No porque seguimos al siervo, sino porque vivimos al siervo. ¿Qué es Cristo en la Biblia? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo presenta la profecía a Cristo en su primera venida? He aquí mi siervo. Por tanto, si Él es siervo y se hace vida en tu vida, si el Espíritu Santo reproduce a Cristo en ti para que tú vivas a Cristo, ¿cuál es tu máximo honor, timbre de honor? ¿Cuál es la posición más alta que tú puedes alcanzar? ¿Cuál? Siervo. No hay otra opción. ¿Pablo lo entendía o no? Sí, lee 1 Corintios capítulo 4. Dice: téngannos los hombres, ¿por qué? Por siervos de Jesucristo. Y todos los que conocéis el griego sabéis que hay varias palabras que tienen que ver con servicio, como diácono, como la célebre palabra que todo el mundo sabe, doulos, el esclavo, que es esclavo por su condición, etcétera, etcétera. Y hay otra que tiene que ver con un tipo de esclavo que no tenía solución nunca a su condición. Eran los que remaban en las galeras, condenados al remo de por vida. La galera, la trireme, tenía un banco de remos más arriba, y ahí remaban soldados asa
La diabla le pagaba con sal también. Asalariados, fresquito del mar, cuando el que mandaba el remo golpeaba un poco más rápido que de costumbre, tampoco le pasaba nada si uno de ellos no empujaba demasiado. Era una sola. Segundo banco, condenados a galera por un tiempo. De modo que ellos estaban esperando que se cumpliera el tiempo, y cuando se cumplía el tiempo de su condena, adiós galera y adiós remo. Más abajo estaban estos que menciona Pablo, sujetos con cadenas a la galera. Vivían, dormían en ese banco. Y cuando la galera se hundía, ¿qué pasaba? Ellos se hundían con la galera. ¿Sabes lo que dice Pablo? Este esclavo ínfimo, de ningún valor, incluso despreciado por la... Soy yo. Quiero pasar a la historia no como el superapóstol, sino como el esclavo de Jesucristo. Y yo le pregunto a Pablo, ¿y por qué, Pablo? Porque se hizo pobre Cristo siendo rico, para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y dice Pablo, tomó forma de ¿qué? De siervo. No hay más. Hermanos míos, yo sé que la iglesia, últimamente, tal vez un poquito más, la iglesia tiene una enfermedad infecciosa grave, que se llama titulitis. ¿Sabe lo que significa eso, verdad? Todos tenemos un título. El doctor cuál, el doctor tal, el máster no sé qué. Amigos míos, hermanos míos, volvamos de una vez por todas a la realidad de experimentar con Cristo. Soy siervo, porque Él fue siervo y no puedo llegar a ser más. ¿Entendemos eso? Muy bien. Los hijos de Dios, los que están vinculados a Cristo, han dejado de ser desobedientes para pasar a ser obedientes. ¿Recuerdas aquel versículo problemático, versículo de primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2? Escogidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer, dice nuestra Biblia, ¿verdad? ¿Sabéis que no está un verbo en el original? Pero hay un sustantivo. El texto bíblico literalmente dice, ¿me oís todo sobradamente? Bien. El texto bíblico dice, escogidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obediencia. Obedecer, el verbo, es un elemento puntual. Los verbos son puntuales. Tienen un pasado, obedecí, ya no obedezco ahora. Tienen un presente, obedezco, lo estoy haciendo en el momento. Y tiene un futuro, obedeceré, ya lo haré más adelante. Pero obediencia, cuando se utiliza el sustantivo para relacionar personas, habla de una esfera. De manera que antes estábamos en la esfera de la desobediencia y hemos pasado a la esfera de la obediencia. Antes no podíamos obedecer porque éramos desobedientes. Ahora no debemos ser desobedientes porque podemos obedecer. ¿Me estáis siguiendo? Y Cristo fue obediente hasta lo sumo. Por tanto, ¿qué te queda a ti y a mí si estamos realmente vinculados con Cristo y si Cristo es el Señor? Lo que Él hizo se reproduce en nosotros y somos obedientes. La primera consecuencia que tengo de la vinculación con Cristo es, lo dije a lo largo de esta semana varias veces, la vida eterna. Y la vida eterna es una vida exclusiva de Dios. Dios solamente tiene vida eterna porque es eterno. Pero cuando yo estoy en comunión con Cristo, la naturaleza divina viene a ser mi experiencia vital. Y yo vengo en Cristo a ser participante de la divina naturaleza. Por tanto, lo que la Biblia me dice inmediatamente es esto. Mira, estamos hablando de vidas nuevas, de vidas renovadas. Escucha el texto bíblico, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y todas, absolutamente todas, son novedosas, porque están siendo realizadas
o movidas por el motor del Espíritu que reproduce a Cristo en nuestra vida. Mencionaba en el comentario primero de esta mañana que esta vida en Cristo nos da una nueva orientación, buscar las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque está Cristo en las cosas de arriba. ¿Estás viviendo a Cristo? La orientación de Cristo es tu orientación. Cristo se hace vida en el creyente por la acción del Espíritu. El Espíritu no va a hacer nada en el creyente que no sea vinculado con Cristo. Es imposible. Porque cuando decimos que el Espíritu Santo nos da el poder, Pablo me dice, yo no busco poder en el Espíritu. ¿Estoy diciendo alguna herejía? Todo lo puedo en ¿quién? En Cristo me fortalece. Por tanto, tenemos que tener muy en cuenta que el Espíritu Santo ha venido a la tierra y está colocado aquí para glorificar a Cristo y para reproducir a Cristo, y no va a hacer absolutamente nada que no tenga vinculación y comunión con Cristo en la vida cristiana. Ahora, esto tiene una consecuencia. La centralidad de Cristo en la vida es que cumple la predestinación del Padre. Vaya palabra. Algunos estaréis pensando que va a decir de predestinación por algo muy sencillo. ¿Sabes lo que significa predestinar? Marcar un destino definitivamente. Poner un círculo, una previsión. Pero sabes que esa palabra en el Nuevo Testamento está siempre vinculada a cristiano. Voy a tomar una. Romanos 8:29. Predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahí tienes esa predestinación. El que fue modelo, arquetipo de imagen en el hombre en la creación, es el modelo absoluto de imagen para cielos nuevos y tierra nueva. Es el elemento visible que se reproduce en la vida de los súbditos del reino. Y Dios me está desafiando a mí esta mañana. ¿Tú estás viviendo en comunión con Cristo? ¿Cristo es el centro de tu vida? Escucha entonces, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo, ¿qué? Transformados, ¿cuándo? De gloria en la misma imagen, como por la acción del Señor, del Espíritu. El Espíritu está transformando a la gente día a día, para hacernos semejantes a la imagen de Cristo. ¿Lo vamos entendiendo? Todavía hay más. Ahora tenemos que amar. ¿Amar a quién? Bueno, amar a todos. ¿A los hermanos también? Bueno, claro, a los hermanos, por supuesto. Y los amas de verdad. ¿Amas de verdad a tus hermanos de Cristo? Honesta y sinceramente. ¿Y amas a tus enemigos? Yo creo que estás pidiendo demasiado. Bueno, es que no, Dios no manda que vivamos en obediencia, sino en comunión. La obediencia es el resultado de la comunión. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios, con que amó a los perdidos y buscó a los extraviados, se ha derramado por Dios mismo en nuestros corazones. Romanos 5:5. No tengo disculpa, no tengo excusa ninguna para amar a todos mis hermanos y al mundo en general para buscarlos para Cristo. Pero además de esto, Dios hace una transformación para los que están en Cristo. Les da una mente nueva. Y Pablo dice en carta 1 Corintios capítulo 2 que nosotros tenemos ¿qué mente? La mente de Cristo, para que el pensamiento del cristiano se oriente conforme a la voluntad de Cristo y sea concordante con Cristo. Los jóvenes, especialmente los adolescentes en las iglesias, son un encanto, pero son un problema colosal. ¿Saben lo que es un adolescente? Bueno, no me miréis como los jóvenes, no hay adolescente aquí. Un adolescente es un enfermo, gravísimo, que durante 3 años no sabe lo que es.
A veces es un hombre maduro, otras veces es un mequetrefe que se mete con lo mal y nunca sabe lo que es un adolescente. Los adolescentes son encantadores. En la iglesia nuestra tenemos un número bastante considerable de adolescentes y un día los adolescentes agarraron al pastor de jóvenes. Queremos un curso, no, ellos lo llaman curso, no sé cómo lo llamaban. Queremos unas lecciones ¿de qué? Sobre sexualidad. ¿Y qué queréis saber? Pues mira, lo que podemos hacer con las chicas. Muy interesante, muy interesante también. El pastor de jóvenes, que es otro adolescente, un poco mayor, siempre pone nombres extraños a las cosas y a los programas. Y no sé por qué causa, es un tipo que le encanta poner nombres ingleses. Pero en esa ocasión puso el nombre de una película para el curso de adolescentes. ¿Sabéis qué dijo? Instinto básico. Y ahí durante un mes, todos los sábados venían los adolescentes para escuchar la lección. Y me dijo, oye, tú podrías terminar la última lección de este curso, cerrarlo, tal. Le dije, bueno, si quieres, yo con mucho gusto. Allí llego a la sala donde estaban todos los adolescentes, corazones en la pared, abiertos con otros dos corazones dentro, todo un ambiente corazonil tremendo. Era la clínica de cardiopatía espiritual. Y me miraban todos. Le dije, ¿qué? ¿Os ha gustado el curso? ¡Sí! ¿Y tenéis preguntas que hacerme hoy? ¡Sí! No voy a contestar ninguna. Porque todos tenéis la respuesta. Y después de hablarles de la identificación con Cristo, les dije, hay una única regla para saber lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Dos preguntas. Lo que voy a hacer con mi amiga o mi enamorada novia, lo que quiera llamarle, lo que voy a hacer con ella, ¿puedo decirle en oración a Dios, gracias Señor por lo que estoy haciendo? ¿Puedes? No, no lo hagas. Segundo, ¿lo haría Jesús? No, no lo hagas. Y después de esto dije, todos esos corazones, según el programa que teníais, si vais a poner el nombre de una señorita, el hombre o ella, el de otro, y se lo ibais a dar. Quiero que toméis cada uno el corazón y escribáis un compromiso con Cristo y lo guardes en tu vida y lo veas durante un año. ¿Entiendes la vida cristiana? El resto son consecuencias naturales que se producen en la vida cristiana. El carácter moral de Jesús. Nueva dimensión. Dejo unos cuantos puntos ahí. Como siempre pongo demasiados y luego me falta el tiempo. Pero voy a... Y hoy tenemos comida. Entonces, esto algunos están diciendo... Ya esta mañana tempranito, cuando nos levantamos... ¡Ay, qué olor fantástico! Bueno... ¿cuál es la nueva dimensión? La posición en Cristo, versículo 30, por favor, volvemos a nuestro capítulo 1, 1 Corintios 1:30, mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Quién nos ha colocado ahí? ¿Qué operación? La operación de Dios. Dios nos ha salvado y nos ha colocado en Cristo. La gracia de Dios nos sitúa en esa posición. Porque, ¿cómo somos salvos? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y esto qué? No es de vosotros, es un regalo de Dios. Y no es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Luego, la gracia de Dios nos sitúa en esa posición de privilegio, situándonos en Cristo Jesús, uniéndonos vitalmente a Él, de manera que como el pámpano, ¿sabéis lo que es el pámpano? ¿Cómo podría decir? Esa parte de la vid,
donde lleva las uvas, donde se produce el racimo. Como el pámpano no puede producir uvas si no está pegado a la vid, Jesús dice, tampoco vosotros. Separados de mí, nada podéis hacer. Yo no sé si nos damos cuenta bien de esto. Yo sé que teóricamente lo tenemos. La obra en la Iglesia, la extensión del Evangelio, es una obra de Dios. Sí. ¿Cristo nos mandó a predicar el Evangelio o no? Sí. ¿Cristo nos manda y nos capacita para edificar la Iglesia? Por supuesto que sí. Pero realmente lo hacemos en dependencia de Jesús siempre. Nunca se te ocurra hacer algo en la obra de Dios sin consultar a Dios lo que vas a hacer. Por tantos años en el pastorado de la misma iglesia, pues la conozco un poquito. Reunión de consejo de ancianos. Larga y extensa. Y como los ancianos, Dios los bendiga por el esfuerzo que hacen, trabajan muchos de ellos. ¿A qué hora hay que tener la reunión? Cuando salen del trabajo. Ahora, digamos 8 de la tarde. Encima de la mesa, una pila así de asuntos a resolver. Como son tantos, bueno, vamos, que hay mucho que hablar hoy. Por favor, que uno de vosotros encomiende la reunión en oración. 1 hora. Asunto 1, asunto 2, asunto 3, asunto 25. Y por fin alguno de los que está en la reunión mira su reloj y dice, oye, vamos terminando, que mañana yo tengo que levantarme a las 5 de la mañana porque tengo... Oye, es verdad, dejamos esto para el próximo día. Que alguien nos despida en oración. 3 horas charlando y 5 minutos hablando. No va a poder. Antes de resolver un problema de obra que corresponde al Señor de la obra, dialoga con el Señor de la obra sobre ese problema, llévalo a oración. Y si hace falta dejarlo para la semana que viene porque la oración se ha extendido tanto que fue necesario, sigue orando. Porque la solución de los problemas de la obra no son nuestros, son de Cristo. ¿Entendemos eso? Y Él hace verdaderos milagros. Permíteme contarte algo para ilustrar esto. Y hablar de la iglesia en Vigo es hablar de la iglesia. La iglesia nuestra no es ejemplo para nada ni para nadie. Es una iglesia con todos los problemas que tiene. Pero Dios hace cosas muy curiosas en esa iglesia desde hace muchos años. Cuando se construyó el primer edificio de iglesia en Vigo, transcurrieron ya más, pero bueno, cuando ocurre esto, más o menos, habían transcurrido 100 años, un siglo. Desde que vinieron los primeros misioneros, porque nadie sabe realmente quién estableció la obra evangélica en Vigo, no se sabe. Porque cuando vinieron los misioneros hay 16 convertidos en la ciudad. ¿Cómo? Pues sí. Y anotados en el censo de disidentes del Ayuntamiento de Vigo. Bueno, esas son cosas extrañas que Dios hace. Pero se construye el edificio, comienza la actividad y los pastores, los misioneros que estaban en esa iglesia, fueron varios, dijeron, bueno, hay un pueblecito cercano, muy cercano aquí a Vigo, un pueblecito un poco más pequeño que el tamaño que tenía Vigo, entonces vamos a intentar abrir ahí un punto, porque era una distancia enorme, 20 kilómetros entre un sitio y otro. Claro, hoy eso no tiene importancia, ¿verdad? Pero y trabajaron, se trabajó 100 años ahí. Y al cabo de 100 años, ¿cuántos convertidos? Ninguno. De modo que un día el grupo
ministerio de evangelización de la iglesia dijo, mire, llevamos históricamente hablando 100 años para poner un punto de testimonio ahí. No hay nada. Vamos a otro sitio que tiene cierto interés. Dijimos, bueno, pues vayamos a otro sitio. Y un hermano del consejo dijo, bueno, está muy bien, vayamos a otro sitio, pero os desafío a orar un mes por Redondela, que es como se llama ese pueblo. Muy bien, oramos un mes por Redondela. Entro un domingo por la mañana en la iglesia y el de puerta me dice, hay ahí un señor que quiere hablar contigo. Bien, voy y lo saludo. Se presenta y me dice, mire, yo soy ingeniero naval y vengo aquí porque vamos a construir 3 barcos en un astillero de aquí de Vigo, que estamos 3 años más o menos aquí. Yo vengo de Bilbao, soy miembro de la Iglesia Bautista. Muy bien, ¿puedo congregarme con usted? ¿Cómo no, hombre? Por favor, naturalmente, bienvenido, estás en tu casa. Y en nuestra iglesia, cuando entra alguien de afuera o se va a sentar o viene, le recomendamos inmediatamente un grupo de conexión, un grupo de hogar. Y yo le dije, ¿en dónde vives? Para recomendarle el grupo más próximo. Y él me dice, Redondela. En Vigo hay una calle que se llama Redondela. Le dije, ¿número? Y dice, no, Redondela pueblo. Redondela. ¿El pueblo de Redondela? Sí, el mismo. Le dije, te voy a contar la historia. Y le conté lo que había pasado. Y dijo él, pues mira, yo puedo abrir mi casa en Redondela para un grupo de hogar. Hay 13 bautizados en Redondela. Era el tiempo de Dios, no era nuestro tiempo. Tenemos necesariamente que entender que Dios es el que opera en nosotros por su Espíritu, reproduciendo a Cristo. ¿Qué somos nosotros en Cristo? Cristo es para nosotros sabiduría. ¿Sabes por qué sabiduría en Cristo? Porque la máxima sabiduría posible es revelar a Dios. Y Cristo viene al mundo, Juan 1:18, ¿para qué? Para revelar a Dios. Luego, este Cristo que es verbo, que expresa a Dios, ¿está en nosotros o no? La consecuencia es que nosotros tenemos que sentir un tremendo interés por revelar a Dios, no con palabras, sino con nuestra vida, ¿sabes? Cuando Cristo habla de evangelización, según Marcos, y haced discípulos, según Mateo, según Marcos, en esa extensión que algunos dicen que no es, pero esa extensión del Evangelio de Marcos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, pero en Hechos Cristo dice, esperad que seáis investidos de poder de lo alto y entonces, solo entonces, me seréis testigos. ¿Sabes lo que dice? Que el mundo vea a Cristo en la vida de Cristo. Y hay una mujer, primera carta de Pedro, capítulo 3, que es llevado a Cristo, lleva a Cristo a su marido, y dice Pedro, sin palabras, por su conducta. El mundo está harto de mensajes doctrinales que no se hacen vida en los cristianos. ¿De qué me vale a mí predicar un sermón sobre el amor de Dios si alguien me dice, si tú lo practicas? ¿Entiendes lo que quiero deciros? Necesariamente tenemos que reformar nuestra forma de pensar y saber que Cristo no solamente es justificación y sabiduría, es también santificación, porque Cristo es el único que me libra del poder de la carne y me hace libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esta libertad no es, hermanos míos, por esfuerzo personal, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que las hagamos. ¿Dice eso? No, que va. No dice para nada para que las hagamos. Dice para que anduviésemos
en ella para que esa obra sea el estilo de vida de cada uno. A veces creemos que Dios hizo un armario grande con obras, las guardo ahí. Y hoy me siento muy espiritual, digo, bueno, 3. Y mañana estoy peor, digo, hoy no. No. El único que anduvo haciendo obras buenas conforme a Dios, ¿quién fue? Cristo. ¿Qué hago yo cuando estoy en comunión con Cristo? Lo que Cristo hizo. Y Él dice, yo soy la luz del mundo, por comunión con Él que dice, vosotros sois la luz. Por último, nuestra responsabilidad personal. ¿Cuál es la manera de vivir la vida cristiana? Porque para mí, el vivir es Cristo. Cuando Cristo se hace Señor en tu vida y tú estás en identificación con Jesús, dice el apóstol Pedro que Él nos dejó huellas para que sigamos sus pisadas. Yo no sé si aquí nieva, por aquí no nieva. No, bueno, Nevada de Sierra Nevada, por ahí, pero aquí no. Oye, en Galicia nieva bastante, ¿sabes? Una cierta ocasión fui con mi esposa Esther a una aldea de montaña donde había una congregación para tener un fin de semana. Ahí, en esa aldea, a partir del mes de octubre, todas las puertas de la aldea tienen delante de la puerta, a un lado de la puerta, ¿cómo diría yo? Una plancha, un cuadrado de madera forrada de metal por fuera, metálica, y un encaje para que por la noche la coloques de pie delante de la puerta. ¿Sabes para qué? Para que si nieva esa noche, cuando abras la puerta por la mañana, que no entre la nieve dentro de casa. Entonces nos acostamos aquella noche y ella me dijo, no pones la tranca. Dije, no, está todo despejado. Y allá por las tantas de la madrugada me tocan y me dice, nevó. ¿Nevó? ¿Y por qué lo sabes? No se oye nada. Y claro, cuando nieva y cae una buena nevada, no se oye nada, la nieve absorbe. Yo dije, bueno, pues ya le hemos arreglado. A la mañana tuve que salir para no hacer el desaguisado en casa por una ventana de y una pala y sacar la nieve de la puerta. Dije, desde entonces, aunque sea pleno de verano, yo voy a poner la tranca para que no entre. Ahora, tú cuando hay una buena nevada y sales, se ha perdido todo. El camino desapareció. Los bordes de los campos son ondulaciones. Ten cuidado porque si pisas fuera del borde te vas a enterrar en la nieve hasta la cintura. Tú sabes cómo caminas muy bien en un camino cuando nieva mucho. ¿Sabes cómo? Si alguien pasó delante y dejó las huellas, pisa donde pisó y vas hasta el final, porque ahí está el camino experimentado. Jesús dejó huellas de hombre. No dejó huellas de Dios que son imposibles para el hombre. Dejó huellas de hombre. Para que tú y yo caminemos por el mismo camino que Él trazó para nosotros. Porque Cristo, que es camino, es también luz para alumbrar el camino. Por tanto, hermanos míos, la Biblia nos está enseñando esta mañana algo con lo que yo quiero terminar. La gloria humana desaparece para aquel que vive la identificación con Cristo. Deja que el Espíritu Santo de Dios hoy tome tu vida y conduzca tu camino siguiendo las huellas de Jesús. Solo Él puede hacerlo. Y en la medida en que tú y yo digamos al Señor esta mañana, Señor, he probado tantas cosas y no me han funcionado. Solamente quiero sentir tu presencia en mi vida. Que tú conduzcas mi caminar. Y que el mundo, comenzando por mi familia, puedan ver la gloria de Jesús en mi vida personal. Hermanos míos amados,
a veces sueño. Soy muy soñador. Pero yo espero que un día, y sobre todo en una iglesia donde hay gente que está muy relacionada con libros, no menciono sus nombres, que un día alguien escriba una nueva historia de la obra evangélica en Andalucía. No esa historia tan conocida del cementerio inglés y de los ingleses que vinieron, todo eso es muy interesante, pero una obra en donde haya una página que diga el gran avivamiento espiritual que corrió por toda Andalucía y sacudió a las gentes para Jesús. Comenzó en Linares, cuando una iglesia tomó la determinación de vivir conforme a Jesús. Que Dios os asista con su gracia.